¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 7 días cambia de horario. Cada domingo les esperaremos justo después de nuestro informativo de las 8 de la tarde. Hoy con 4 asuntos muy interesantes, lo van a ver. Un equipo de 7 días ha visitado lo que queda del castillo donde estuvo encerrada Juana de Portugal. Ha permanecido enterrado en la localidad de Alaejos y las excavaciones muestran ahora el buen estado de conservación de sus ruinas. Estaremos también en Villalar. 70 personas trabajan para que todo esté listo para la fiesta del próximo sábado. Hoy se cumplen 25 años de la ley que fijaba el 23 de abril como Día de la Comunidad. 54 años se han cumplido esta semana del viaje espacial de Yuri Gagarin. Recordaremos aquella hazaña. Cerramos una semana donde el barril de Brent ha seguido cotizando al alza. 7 días ha querido conocer cuánto pesa esa cotización en el precio final y cómo se realiza todo el proceso desde que el petróleo llega a nuestras refinerías. Visitamos la que Repsol tiene en La Coruña y también uno de los almacenes logísticos más importantes de la compañía de hidrocarburos que se encuentra en León. De récord en récord. Llenar un depósito de gasolina de un coche, 50 litros de media, cuesta 67 euros, 8 más que hace un año y lo que equivale a un día y medio del salario tipo. Desde que empezó 2011, el precio del petróleo acumula un incremento del 6%. Frente a las mismas fechas de 2010, las subidas son del 15% en la gasolina y del 24% en el gasóleo. Ni en el verano de 2008, con el barril de Brent en $140, el precio de los combustibles había superado los 1,3 euros. Pero, ¿a dónde van a parar las continuas subidas del precio de la gasolina? Esta es la composición del precio de la gasolina en diciembre de 2010. Un litro alcanzaba a las estaciones de servicio 1,267 euros. Más de la mitad, un 50,20% de ese coste final, se marcha al Estado en forma de impuestos. De la otra mitad, el precio antes de impuestos, la mayor parte está marcada por la cotización internacional. Tan solo un 11,20%, es decir, ni un céntimo y medio, va a parar a los costes de logística, producción, comercialización y remuneración de minoristas y mayoristas, incluidas las empresas de transporte o las gasolineras. El factor más importante es la oferta y la demanda. Cualquier variación, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, influye significativamente en el tema de los precios, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo pues está de actualidad que Libia, que es un país productor y que ha dejado de poner en el mercado 1.600.000 barriles al día. Centimilla nada más por 0,042 o algo así, me parece que, si mal no recuerdo, 42,34, no me acuerdo, pero vamos, se traducía a pesetas entre 6 y 7 pesetas. Eso es lo que nos queda bruto, que hay que pagar todos los impuestos, mano de obra. España todavía somos de los países de la Unión Europea que tienen la imposición más baja, la imposición en carburantes de los más bajos. Alemania o Inglaterra tienen todavía, esta parte es mucho mayor que en España. Tradicionalmente se ha vinculado la subida del precio de la gasolina con la cotización del barril de petróleo, algo no del todo cierto. Las variaciones se ven afectadas en gran medida por las cotizaciones de la gasolina y el gasóleo en los mercados al por mayor del Mediterráneo y norte de Europa. Agentes comerciales que compran y venden producto, consumidores finales, bancos que operan o fondos financieros que operan y compran stock físico de gasolina y gasóleo como una apuesta financiera. Al final del día hay un precio que se fija, como es el de referencia, y ese es el precio que se toma de base entre todos los operadores, para que es un poco la media de las transacciones que ha habido en ese día, ¿no? Esto se mueve con muchísima volatilidad en función de cualquier noticia importante que afecta a la economía, cualquier importancia que afecta a un país productor. Hasta que ese petróleo llega a mi coche pasa un tiempo relativamente largo, de bastantes semanas, de varias semanas, incluso de algunos meses, pero muchas veces el precio se repercute de forma inmediata, porque el mercado de petróleo es un mercado absolutamente móvil. Cada día
está subiendo la cotización y no todos los días sube y baja el precio de la gasolina. Entonces la gente cree que cuando sube el precio nosotros ganamos. No, están equivocados, ya lo he dicho varias veces. Nosotros lo que cobramos es un tanto por litro, no en porcentajes. Quiere decirse que cuando el litro está a €1, estas 20 euros y yo te cobro 20 euros, pero yo gano con arreglo a 20 litros. Tú ahora mismo echas 20 litros, tú te son 28 euros con la subida y yo sigo ganando con arreglo a 20 litros. Estoy casi convencido de todos los analistas que si se soluciona el tema de Libia o incluso pues la inestabilidad ahora mismo en Oriente Medio y en el norte de África se solucionase, probablemente el precio volvería a la banda de los 80-90 dólares. ¿Pero se ajusta el precio final de la gasolina al coste de producción? Comparemos lo que vale un litro de agua mineral, de refresco o de algunos perfumes de determinadas marcas con el del combustible. Para muestra un botón, vean la extensa travesía del petróleo desde las explotaciones hasta llegar al depósito del vehículo. El principal origen del petróleo que llega a España es Oriente Próximo. Irán, Rusia, Libia y Arabia Saudí encabezan el ranking de países a los que se compra el petróleo que llega a las refinerías españolas, la mayoría situadas en la costa. Bilbao, Cartagena, Tarragona o esta de La Coruña son algunas de ellas. El petróleo desembarca en España vía marítima. En este muelle coruñés que posee Repsol operan unos 400 barcos anuales. Desde aquí los buques descargan el crudo que o bien se almacena en los tanques que hay en el propio puerto o a través de una red de oleoductos de casi 6 kilómetros llega a la refinería. En esta terminal tenemos 4 pantalanes o 4 atraques que se llaman para descargar 4 barcos simultáneamente. En estos dos son los más grandes, son el pantalán 3 y 4, es donde descargan los cruderos, los barcos más grandes, los de 100.000 toneladas aproximadamente. El barco llega, es agarrado por unos barcos más pequeñitos, remolcadores, que le ayudan a amarrar a los puestos de descarga. Se amarra a estos brazos de descarga y a partir de ahí empieza lo que es la descarga propia del barco. Aquí está el final del oleoducto que nos une con el terminal y de ahí, por ahí entra el crudo y por aquí salen los productos terminados. Como veis, son una serie de tuberías. La que está más próxima es una tubería de casi medio metro de diámetro, que es por donde nos llega el crudo que se descarga en el terminal. El crudo que llega por este oleoducto se va a nuestra zona de almacenamiento, donde se almacenan grandes tanques, y posteriormente también por estas tuberías viene a la unidad de destilación de crudo. En la torre de destilación el petróleo se somete a ebullición, en este caso aquí tendríamos un cambiador de calor suministrando vapor, el petróleo se pone a hervir, los compuestos van subiendo a lo largo de la torre y en función de la volatilidad los compuestos más volátiles llegan a la zona superior y en la zona superior estaríamos extrayendo propano, butano, gasolina, fuel oil y en la parte de abajo nos quedarían las ceras, los bitúmenes, los compuestos pesados. En esta refinería, situada en La Coruña, de 150 hectáreas de terreno, se producen en un minuto más de 5.000 litros de gasóleo y 3.000 de gasolina, lo que consume un automóvil a lo largo de 4 años. Gran producción que requiere de impresionantes tanques de almacenaje que pueden llegar a superar los 90 metros de diámetro. Los productos que habíamos separado en las unidades de crudo, los gases, gasolinas, gasóleos y fondo de barril, pues se envían a unos tanques de almacenamiento que son los que tenemos atrás. Hay 3 tipos de tanques de almacenamiento, los de techo fijo, como el 4873 que vemos ahí, que es una envolvente cilíndrica con una cúpula, con un techo en forma de cúpula, donde se almacenan productos tipo gasóleos que no tienen volatilidad alta. Los tanques de techo flotante, como este de aquí, que es un tanque que contiene naftas, son también una envolvente cilíndrica, pero el techo es un pontón que flota sobre el líquido y va subiendo y bajando dependiendo del contenido. En este tipo de tanques se almacenan los productos que tienen una cierta volatilidad, como las gasolinas, crudos, naftas y todo este tipo de productos. Y por último tenemos los elementos de almacenamiento de los gases,
que son aquellos recipientes esféricos, en forma esférica. Todos los procesos y la producción de las instalaciones de la refinería se controlan desde 2 salas como esta. La refinería está dividida en 2 valles, una parte propia de refinería, donde hay una sala de control similar a esta, con 4 paneles, y esta sala de control de Nostian, donde está el departamento de conversión, con otros 4 paneles, que es desde donde se operan todas las unidades. Donde el operador de panel permanentemente está optimizando las plantas para adecuar las condiciones de proceso, las condiciones de diseño de las mismas y así optimizar la producción, tanto en gasolina como gasóleos, que es lo que producimos aquí mayoritariamente. Finalizada la producción en la refinería, es distribuida por oleoductos subterráneos a las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH. Los distintos tipos de gasolina y gasóleo llegan por los mismos oleoductos. Aquí se eliminan los interfaces, es decir, la parte que separa las diferentes clases de carburantes, aunque por su densidad nunca se diluyen. CLH es la encargada de custodiar los carburantes hasta la distribución a las estaciones de servicio. La red de oleoductos de CLH está conectada con las instalaciones de refinería, 8 instalaciones de refinería a nivel nacional y con las terminales portuarias más importantes, donde también recibimos gasóleo de importación. Este producto se recibe en nuestras estaciones de bombeo, desde estos puntos a las instalaciones de almacenamiento, donde se almacena segregadamente por diferencia de productos. CLH dispone de 37 emplazamientos en España, 4 de ellos en Castilla y León, y cuenta con una red de más de 3.800 kilómetros de oleoductos que las comunican. En estas instalaciones se controla todo, desde la hora de entrada y salida de los camiones cisterna a la cantidad de carburante que trasladan, y también se añaden automáticamente los aditivos de cada compañía en el momento del repostaje. Pero también se hacen todos los análisis pertinentes para calibrar la calidad de las gasolinas. El tiempo máximo de combustibles es limitado y depende un poco de si pierde o no pierde características de este producto. Para ello hacemos análisis mensuales cuando un producto está almacenado durante este tiempo o trimestralmente. Esto no suele ser muy habitual, excepto en la actividad de almacenamiento estratégico, que como tal nombre se indica, pues hay que considerarlo como estratégico y puede tener un tiempo de almacenamiento alto. Una vez analizado y puesto a punto estos combustibles, se bombean hacia el cargadero de camiones cisterna, donde estos camiones pueden ser cargados en 30 minutos, un tiempo máximo del orden de 32.000, 35.000 litros, dependiendo un poco del combustible que vaya a transportar, gasóleos, gasolinas o solo gasóleo. De CLH parten los camiones cisterna hasta las gasolineras. Este es el penúltimo paso antes de que el carburante llegue a los depósitos de los coches. Un camión cisterna medio puede tardar en la descarga entre 30 y 40 minutos. Este es el proceso del petróleo desde que llega por mar, un largo recorrido hasta llegar al depósito de los coches. Recepción, tratamiento, distribución en la que prácticamente el petróleo no ve la luz, mientras los consumidores esperan el final de la espiral de subidas del combustible. Alrededor de 500 personas de más de 40 países han viajado al espacio. A todos nos suenan los nombres de Neil Armstrong o de Pedro Duque, incluso de naves como el Columbia o los Apolos. No sabríamos nada de ellos sin la travesía de un hombre en un viaje que nunca antes se había hecho. Hablamos del lanzamiento al espacio de Yuri Gagarin. Esta semana se ha recordado el 50º aniversario de esta gesta. Estepas de Kazajistán, 12 de abril de 1961. El cohete Vostok parte hacia el espacio. Es el primero que lleva a un humano, el piloto Yuri Gagarin, quien puede contemplar lo que jamás había visto un hombre, la esfera del planeta Tierra.
Hace no tanto, poder mandar cualquier cosa al espacio era poco más que un sueño que despertaba las fantasías de los niños de medio mundo. Medio siglo atrás se vivía en unos tiempos en los que dos superpotencias luchaban por la hegemonía sobre la Tierra. Y también mucho más allá. Estados Unidos consiguió tener el que podríamos llamar el primer astronauta de la historia, si bien no era humano. Fue el mono Albert, a quien lanzaron en un cohete V2 desde Nuevo México en 1948. Este macaco abrió la veda a toda una serie de lanzamientos de animales a la órbita, de los que muchos no volvieron. La Unión Soviética no se quedó atrás. Su intento más famoso fue el de esta perra. Montaron a Laika en el satélite Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957, una heroína para el bloque oriental que llegó al espacio, pero que murió a las pocas horas. Sí que consiguió volver un primate norteamericano. El chimpancé Ham despegó el 31 de enero de 1961 en la nave Mercury Redstone. Estuvo 16 minutos en el espacio. Su cápsula aterrizó en el Océano Atlántico. Sobrevivió a la travesía y pasó sus días plácidamente en un zoo de Carolina del Norte hasta su muerte en 1983. El mono había ganado al hombre en la carrera espacial por 10 semanas de ventaja. Tras poner en órbita suficientes animales como para llenar una granja, Estados Unidos y la Unión Soviética echaron el resto para ser los primeros en enviar un hombre al espacio. Lo hicieron con el mayor secretismo en plena Guerra Fría. El programa era confidencial, lo ocultaban aunque todo el mundo lo sabía, así que dejaron acercarse a todos, a los que tenían derecho a estar y a los que no. Muchos querían ver cómo despegaría hacia más allá del firmamento el primer hombre. El elegido, o el conejillo de Indias, era este joven piloto militar de 27 años, que en 1961 sonreía así en su reconocimiento médico. Yuri Gagarin pasó con éxito las pruebas de resistencia, y el 12 de abril subió al cohete Vostok en Kazajistán. Se despidió de los que allí estaban sin saber qué iba a ser de él. Aparentemente tranquilo, Gagarin puso en marcha todos los dispositivos del Vostok. ¡Vamos allá!, gritó al centro de control, y allá que fue. Poco después de las 7 de la mañana, el Vostok ascendía hacia el espacio a 27.000 kilómetros por hora. Gagarin estaba en buenas condiciones, y pudo contemplar esta imagen de la Tierra. El primer hombre que la veía. Tras un viaje de 1 hora y 3/4, el Vostok descendió hacia las estepas rusas. Gagarin eyectó su asiento, y tomó tierra sin problemas. Gagarin dio las gracias a todo el mundo y después las chicas le dieron flores. Una de ellas le lanzó el ramo con tantas ganas que casi lo tira. Aquí está la anécdota. Le preguntaron a Gagarin, ¿qué es lo que más te asustó? Y contestó, cuando las chicas vinieron con las flores. Gagarin era un héroe. La propaganda soviética lo aupó rápidamente hacia la iconoclasia nacional. Presidió desfiles en la Plaza Roja e incluso fue nombrado diputado comunista, pero le sobreprotegían y no le dejaban pilotar ni conducir un coche. Abrumado por el éxito, tuvo problemas con la bebida. Falleció en 1968 en un accidente con un cazabombardero. Su muerte aún arroja muchas sombras. La causa más probable de la catástrofe, una maniobra brusca para evitar un globo aerostático, o menos probable, para evitar entrar en la parte superior de un grupo de nubes. Independientemente de la causa del accidente, miles de rusos acudieron a despedirle a su funeral de Estado en la Plaza Roja. Gagarin era un buen amigo y un gran colega. Fue nuestro capitán cuando recibimos entrenamiento en el Centro para Mujeres. En aquel entonces ya tenía la experiencia del vuelo espacial. Era realmente maravilloso. En 50 años han viajado al espacio al menos 500 personas de más de 40 países. Hoy los vuelos espaciales han terminado siendo algo realmente extraordinario, algo fantástico. Ha aparecido el concepto del turismo espacial. Ese es el último reto de las agencias espaciales tras medio siglo de evolución tecnológica, sin perder la admiración por los pioneros. Esta es la exposición que les recuerda en Moscú. Es un gran honor estar aquí en este museo que se abrió por el 20 aniversario del vuelo de Gagarin.
Me gusta mucho el museo. La gente ahora presta menos atención a los astronautas, y no debería ser así. Deberíamos recordar que fuimos los primeros en el mundo capaces de cumplir un gran sueño. Yuri Gagarin fue un pionero, estableció un gran ejemplo para los que vinimos detrás. Es una fuente de estímulo para la exploración espacial. Fue un logro tremendo de la aeronáutica soviética que dividió la historia del mundo en antes y después del vuelo, lo que se ha denominado la era espacial. Mucho se ha conseguido desde entonces, numerosas misiones espaciales, la llegada a la Luna. El viaje de Gagarin será recordado como un paso fundamental en la evolución humana, porque conseguir dar ese primer paso fue crucial. Nuestro trabajo siempre ha estado y estará asociado al riesgo. Si hubiésemos esperado a lanzar a Gagarin sin riesgo, no habría habido un viaje espacial y no estaríamos celebrando su 50º aniversario. Todo el mundo honra aquella gesta. Hasta el Manneken Pis de Bruselas se ha ataviado así para celebrar su medio siglo. Hoy estamos acostumbrados a ver cada poco tiempo viajes hacia el cosmos, pero como todo, no sería así sin sus pioneros. Como ese joven piloto que una mañana de abril de 1961 subió más alto que nadie. ...490 años se cumplen el próximo sábado de la batalla de Villalar. Hoy, 17 de abril, 25 años de la publicación de la ley que declaró el 23 de abril como Día de la Comunidad. Mucho ha llovido desde entonces y mucho ha cambiado en Castilla y León y también en la localidad de Villalar de los Comuneros. Uno de los lugares que ha experimentado mayor transformación, sobre todo en los últimos años, ha sido el lugar de reunión de los asistentes, la famosa campa. Se afina Villalar como si fuera una orquesta, todo en su sitio, milimétricamente dispuesto para un público que puede superar este año las 25.000 personas. La campa late cada 23 de abril con la fuerza y las mejoras que le ha dado el tiempo. Gracias a este nuevo rostro asume el protagonismo que merece. Es el símbolo más popular de la fiesta de todos. Aunque la ronda era grande, que bien parece la ronda en la calle. Aquello es una mezcla de manifestación política con mucha fuerza, pero también es un acto que tiene una parte de amistad, de romería. La campa de Villalar es una campa, es un espacio que surge después de varios años de estar funcionando, desde el año 77, la fiesta de Villalar. Cuando nosotros empezamos, yo me acuerdo que era el pueblo donde realmente se celebraba la venta ambulante, y entonces la gente es que no podía ni pasar por las calles porque era impresionante. Antes era un escenario para el que se quisiese subir arriba. Lo montaban el ayuntamiento del pueblo o algún grupo político de izquierdas. La ronda y la contrarronda se encontraron en la calle. El ayer y el hoy de esta campa discurren paralelos al simbolismo que la fiesta de Villalar se ha ido ganando en la realidad de Castilla y León. No olvidan sus orígenes clandestinos quienes antes incluso de la democracia blandían en Villalar su bandera autonomista, ni tampoco las dificultades políticas que acompañaron su reconocimiento después. En la primera legislatura y el primer periodo de sesiones hicimos contactos con el resto de los grupos parlamentarios para ponernos de acuerdo para que fuera una fiesta inicialmente de todos, naturalmente, pero que todos la apoyaran. Y tuvimos dificultades porque la derecha en aquel momento no quería saber nada de este asunto y ya esperamos ya al año 86 y a la vista que no podíamos hacerla por una proposición conjunta, una proposición de ley de los grupos parlamentarios, como presidente,
pues hicimos una ley y yo firmé declarando el 23 de abril como fiesta de la comunidad y hasta nuestros días. Desde hace semanas, más de 70 personas trabajan en acondicionar este recinto. Son 13,5 hectáreas de superficie. Es una puesta a punto porque el grueso de la obra se ha realizado en estos últimos 4 años. El espacio se ha ordenado en calles y se ha dotado de luz, agua y saneamientos. El coste ha sido de 1 millón de euros. En el año 2006 decide la Fundación Villalar, junto con el alcalde de ese momento, Félix Calvo, reordenarla, porque entendíamos todos que además de alguna forma estaba infrautilizada en su espacio. La campa tiene una superficie bastante importante, pero por la ubicación que tenían los feriantes y los carruseles, pues nos encontrábamos con que de alguna manera la gente se quedaba en el camino entre lo que era el pueblo y el espacio de la campa. Estamos haciendo un esfuerzo desde la Fundación Villalar Castilla y León, sobre todo los hombres y mujeres que ya están trabajando en la campa desde hace varios días, para que sea todo un éxito. Hemos conseguido que el aparcamiento sea de más de 30 hectáreas, como 30 campos de fútbol. Y lo que sí hemos hecho es que ya está todo preparado, el agua, la luz, los servicios y una nueva casa de control, un nuevo centro de control para todos esos servicios que trabajan allí, bomberos, seguridad, protección civil. Ahora mismo lo tenemos todo centralizado, podemos dormir aquí, descansar, comer, y luego tienes todo el sistema de coordinación, todas las transmisiones y cualquier cosa que se pueda necesitar lo tenemos aquí todo, entonces para nosotros es perfecto. También control de alimentos, o sea, hay una serie de sanitarios que están tomando muestras constantemente de los alimentos para garantizar la salubridad alimentaria y lo van a realizar allí. Comunicaciones también. Eventualmente puede ser un puesto de primeros auxilios. Está aquí junto a la zona del 112 y esto es la que tenemos que mover, la disca. En la campa la fiesta comienza siempre la víspera, el 22. Este año no se descarta que incluso pueda ser el 21, Jueves Santo. La coincidencia con la Semana Santa hace presagiar una cifra récord de asistentes. 30.000 personas, animadas por las vacaciones y las buenas previsiones del tiempo. Bueno, pues parece que este año tendremos una jornada del Día de la Comunidad muy tranquila y de temperaturas muy suaves en todo Castilla y León. Los cielos estarán despejados con sol por la mañana, pero por la tarde irán entrando nubes por el oeste que podrían dejar ya a última hora alguna llovizna. Las temperaturas, por citar un ejemplo, en la localidad de Villalar de los Comuneros rondarán las máximas los 22 grados y las mínimas en torno a 10 o 11. La campa está preparada y el pueblo también. Mientras dura la fiesta, la población de Villalar se multiplica por 55. La pena, recuerdan sus vecinos, es que solo sea por unos días. En estos días es un cambio total de la vida normal de un pueblo pequeño. La vida cotidiana, pues estos días se nota el cambio, claro. Está bien la fiesta, pues está bien, porque oye, aquí cerca fue la batalla y todo muy bien, muy bonito, lo que tú quieras. Pero son 3 días. Luego el resto del año. Villalar hereda de la historia su apellido y su protagonismo. Aquí se sitúa la batalla decisiva en la revuelta comunera, justo donde se levanta este monumento en el paraje de Puente del Fierro. Las tropas capitaneadas por Padilla, Bravo y Maldonado sucumbieron al ataque de las fuerzas imperiales de Carlos V. Fue en la madrugada del 23 de abril de 1521. El ejército comunero había permanecido acuartelado en este castillo de Torrelobatón, del que salieron hacia Toro para buscar refuerzos. Si la Junta me hubiera hecho caso sobre recuperar Tordesillas y tomar la iniciativa atacando Burgos, ahora no estaríamos en esta situación. Hemos perdido demasiado tiempo esperando en este castillo mientras el conde de Haro y el almirante reordenan sus tropas. Sí, capitán. Además, creo que hay mucho traidor a la causa. La Asociación Cultural del Castillo de Torrelobatón se vuelca también en esta fiesta, este año con la representación de la última cena que compartieron las tropas comuneras. Lo cierto es que como todo el pueblo se disfraza y de alguna manera participa en la cena comunera, vienen ya predispuestos a colaborar pues, en la obra, incluso pues, bueno, pasárselo bien, y es un día especial para el pueblo. Una orden de ejecución no es tan terrible como parecéis creer, Majestad, y menos aún en este caso.
Ni siquiera hará falta ponerla en práctica probablemente. Y yo le diré que es una historia que tiene pues tanta fuerza, que permanece en el tiempo, porque es una historia de todos los tiempos. Es la lucha por la libertad frente a los privilegios del poder, en la manifestación que usted quiera. Eso fue el origen de muchas revoluciones románticas, liberales del siglo XIX, y por eso consolidó la fuerza que tiene, y por eso sigue habiendo más de 20.000 personas cada año allí. Es fundamental proteger a los trabajadores en desempleo que dejen de percibir algún tipo de subsidio. El aspecto más importante, reivindicativo de la fiesta no debe perderse, y el manifiesto, casi todos los años se consigue, sigue siendo un eje de esa fiesta. 1521, Yo creo que hemos actuado casi todos los años. Los primeros fueron difíciles porque los que estaban en el poder mandaban a los grises y íbamos como a escondidas, íbamos como a robar algo y lo que íbamos era divertirnos, cosa que me parece estupendo como lo que ha declinado el sentido de fiestas que hay en Villalar ahora. Os darán vuestros campos y no darás vuestras viñas. Clásicos de la campa como Candeal subirán el próximo sábado al escenario. Su voz es la del pueblo y sus letras, a veces picantes, a veces jocosas, pero siempre populares, el fondo musical de una fiesta que ha ido creciendo. Antes del gallo cantar. La Fundación Villalar ha intentado que la oferta ese día y los siguientes exceda a la de la propia campa. Ya es una tradición la muestra que se inaugura cada año en la Casa de la Cultura. La exposición se llama Imágenes de un siglo y lo que trata de centrarse es un poco en el cambio del siglo XIX al siglo XX y concretamente los 100 primeros años de fotografía en Castilla y León. Desde que empezamos nosotros a asumir la responsabilidad de la organización de Villalar, entendimos o pensamos que lo mejor era, para que la gente pudiera pasar un día completo, pues incrementar esa oferta cultural. Esta exposición forma parte de esa idea, quizá es la parte principal de esa idea, pero luego ha habido muchas otras. Se hace una representación de un episodio histórico relacionado con Castilla y León siempre, hay actuaciones infantiles, hay teatro de calle, etcétera, etcétera. Yo creo que la consolidación está hecha. La consolidación yo creo que no es necesariamente la que da el marchamo institucional o burocrático, es la que dan los ciudadanos. Tú y yo, muchacha, estamos hechos. El espíritu, el ambiente de la campa, el sentir popular reencontrado en sus raíces, trasciende en cualquier otro motivo histórico o político. Villalar ya no los necesita, es por méritos propios la fiesta de esta comunidad. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Vivimos en una tierra de castillos. Algunos, a pesar del tiempo, permanecen intactos. De otros, apenas se conserva un atisbo de la grandeza que un día representaron. Pero lo que no se podían esperar los vecinos de la localidad vallisoletana de Alaejos es que bajo un manto de escombros y tierras de cultivo está la fortaleza donde encerraron a Juana de Portugal, dejando ver su estructura, pasadizos ocultos y baluartes. En aproximadamente mes y medio, los arqueólogos han sido capaces de mostrar que allí hay mucho patrimonio escondido. La belleza de las torres de Alaejos, dos joyas arquitectónicas, cautivan a todo aquel que las divisa en la lejanía. Muchos turistas se acercan hasta allí solo para contemplar el retablo de la iglesia de San Pedro, plateresco de la escuela de Alonso Berruguete. Los alaejanos ya podían presumir de patrimonio, pero ahora con mayor motivo.
Oculto en tierras de barbecho han aparecido los restos de un castillo. Los vecinos han convivido siempre con él. Tímidamente asomaba lo que parecía un baluarte, y tras mes y medio de excavaciones arqueológicas han salido a la luz elementos intactos de la construcción original. Todo un hallazgo. No ha sido una tarea fácil, pero el resultado ya salta a la vista. Los vecinos sabían que ahí debajo había un castillo, pero no imaginaban que su estado de conservación era tan bueno. Han descubierto estructuras y pasadizos intactos. El recuerdo que tengo aquí siempre es verlo así, en el aspecto con tierra, todo acenagado, y lo único que he visto siempre ha sido ese murallón de ahí. Lo demás estaba todo oculto bajo la tierra. Es solo una sombra de lo que fue una fortaleza estratégica con su historia y sus leyendas. Se construye en lo que conocemos en el siglo XV, quizás sobre otra fortificación anterior de la que no tenemos muchos más datos, cuando la villa de Alaejos es ofrecida al arzobispo Fonseca por parte de Enrique IV, el que fuera hermano de Isabel la Católica. La reina Juana de Portugal, esposa de Enrique IV, estuvo prisionera del arzobispo Fonseca en este mismo castillo. Por lo que cuentan las crónicas, se escapó de la torre del homenaje, que estaría en la parte de arriba, descolgándose con una cuerda y una banasta, y tras escapar por un portillo bastante similar a este, salió al foso, que es donde nos encontramos ahora, donde le esperaban unos amigos de don Beltrán de la Cueva, que con unos caballos se la llevan hacia Coca. Relatos como estos son los que han podido descubrir los vecinos en las primeras jornadas de Puertas Abiertas. Mucho éxito de público, multitud de grupos se han acercado para realizar las visitas guiadas. Empezamos desde el exterior, tenemos la parte con sillares, que es la contraescarpa, muy posiblemente por ahí empezaría un puente que lleva hacia el interior contra la pared del fondo, en la que vemos una ventana, una tronera, que protege todo el acceso al puente. La puerta de acceso está ahora a nuestra derecha y es una puerta en esviaje para que no sea accesible directamente desde el exterior. De este modo se consigue un doble quiebro para la entrada al castillo. En las zonas empedradas serían tanto el zaguán como el patio de armas, y a partir de ahí se desarrollaría el interior de la fortificación. Parece mentira que tantos años después podamos contemplar elementos originales que desvelan la organización del castillo. Empieza siendo un castillo señorial, pero tiene también una funcionalidad muy importante de defensa como segunda línea frente al Reino de Portugal. De hecho, cuando se firma la última paz definitiva con Portugal, el castillo y el pueblo empiezan a decaer progresivamente hasta su abandono a finales del 17, principios del 18. Sin embargo, no todo era completamente desconocido. La única parte visible de las ruinas asomaban de forma tímida. Ahora se han destapado en toda su grandeza. Sí, es la que todo el pueblo recuerda, es la única que se veía cuando empezamos los trabajos. Son grandes bloques, aunque se construyó por fuera en sillar, todo el sillar está expoliado, y es un gran mazacote de calicanto que estuvo cubierto con una bóveda que con los años se ha ido destruyendo, expoliando y cayendo sola. Son puntos de defensa artillados, son puntos en los que se puede colocar artillería y que tienen una defensa de paños hacia el exterior para defenderse igualmente de artillería. Aquí tenemos una tronera conservada, abierta luego a puerta ahí, y otra arriba. Pensamos que hacia este lateral habría otras dos, pero no se han conservado por la destrucción. Los 4 baluartes se unen entre sí por galerías talladas en la roca. Tenemos una ahí, tenemos otra aquí, y sabemos que hay otra en el lateral contrario. Pensamos que la cuarta obviamente exista. Una leyenda circulaba por el pueblo y hoy, al menos en parte, sabemos que es cierta. Esto es una galería que conecta 2 de los baluartes esquineros. Estaba en parte colmatada, pero no toda. Como podéis ver, aquí y ahí hay 3 respiraderos por los que cayó la tierra, y claro, estos 3 puntos estaban colapsados. Pero luego, a partir de ahí, continuó la galería, tiene un total abierto de 17 metros y vuelve hacia el que sería la otra esquina, el baluarte que conforma la otra esquina.
Todo el mundo siempre ha dicho que en el castillo había galerías, pero estas en concreto no se conocían. Ni se pensaba, la gente dice que hay galerías que van desde aquí al pueblo, que van a las iglesias y tal, pero estos son galerías de servicio de la fortificación. Unen 2 baluartes esquineros para pasar munición, para pasar hombres, dependiendo de dónde ataquen. Esta galería continúa hacia el fondo y luego gira a la derecha para salir a la otra esquina. Está justo de frente a la que sería la otra esquina de la fortificación, donde iría otro baluarte. Los hallazgos han sorprendido a los habitantes de Alaejos, que ven en las ruinas del castillo otro atractivo turístico que sumar al pueblo. Siempre había oído que aquí estaba el castillo y venías y casi no te lo creías. Y sí veías un cachito, decías, sí, pues podía ser esto, pero era siempre un montón de tierra, y venían gente de fuera y preguntaban y decían, pues hemos oído el castillo, pero ¿y dónde está? Y venían aquí y un montón de tierra sin más. Entonces, el tener la posibilidad ahora de decir, pues vamos a ver y vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que hay aquí abajo. Y pues esto para mí es un logro y es una manera de que que el pueblo tenga una cosa más. Con una inversión de 70.000 euros han visto que la tierra escondía bastante más de lo que imaginaban. Ahora hace falta que se logre financiación para continuar con los trabajos arqueológicos, fijar las estructuras y rescatar definitivamente del olvido al castillo de Alaejos.